Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes cada mañana y recordándoles que estamos a través de Canal 67 en señal abierta, cables Tigo, Claro. Estamos en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Canal 67, en la página de Canal 67 y también en la página Conversando con Juan Carlos Mendoza. Estamos también retransmitiendo en las diferentes páginas y perfiles que tenemos a mi nombre, así que pues ahí nos pueden buscar y con el mayor de los gustos ahí, si nos hacen comentarios, les vamos a responder. También siempre les pedimos a nuestros invitados que nos hagan el favor ahí que cuando terminemos el programa empecemos a responderles todas esas dudas, inquietudes, todas esas preguntas que ustedes se hacen y nos las hacen saber ahí a través de Facebook Live. Así que, y también decirles que nos pueden buscar y bueno, todas estas entrevistas quedan en nuestro canal de YouTube, en donde pues hemos podido ver y las estadísticas que nos han estado enviando nos hacen saber que nos ven no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero y principalmente los Estados Unidos, donde nos ven bastante. Hay un buen porcentaje de Estados Unidos que nos ven, México, Colombia, nuestros países vecinos también. Así que un saludo a todos y cada uno de ustedes. También España, Italia, aquel día me dijeron, no nos mencionaste. Tenemos unos amigos y unos primos allá también que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Así que muchísimas gracias, siempre como les digo, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar hasta el lugar donde usted se encuentre. Este día vamos a hablar de los pueblos indígenas en El Salvador y para eso hemos invitado a la licenciada Betty Elisa Pérez. Ella es coordinadora nacional del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, que se abrevia CECNIS. Así que bienvenida, licenciada, es un gusto poder compartir con usted y que nos cuente un poco el tema de los pueblos indígenas. Un gusto. Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes a esta hora del día, de la noche nos ven, nos escuchan. Agradecer al canal 67 y al programa Conversando con el licenciado Juan Carlos Mendoza, ¿verdad? Qué importante este espacio, porque hablar de los pueblos indígenas en El Salvador y en cualquier parte de nuestra gran Abya Yala es hablar de esa identidad cultural que distingue a nuestros pueblos, que distingue a nuestros territorios, ¿verdad? Y que nos llena de toda esa cosmovisión, de esos conocimientos, de esos saberes ancestrales que son parte fundamental de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Ahí en la comunidad, en las ciudades, en los barrios, en las colonias, los conocimientos y saberes indígenas, los conocimientos y saberes ancestrales son fundamento para desarrollar esos sistemas de vida. Bueno, es un gusto poder compartir con usted y que nos pueda transmitir a todos los salvadoreños que estamos en el país y están fuera del país también, porque muchas veces no conocemos nuestras raíces. Yo creo que es muy importante que ustedes que están inmersos en el tema de siempre estar apoyando, respaldando, velar por los intereses de los pueblos indígenas, pues nos den a conocer y podamos también, como buenos salvadoreños, conocer nuestras raíces, nuestras costumbres, todo lo que tenga que ver con nuestros antepasados. Así que el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño fue fundado ¿en qué año? Fíjese que en sí el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, somos nacional, está, digamos, esa terminología porque estamos desde el oriente al occidente del país. Sí. Entonces estamos en el ámbito nacional. Y el CECNIS inicia como tal, ¿verdad? Como consejo, entre el año 92-93. En el 93 se oficializa su fundación. Es un consejo que funciona de hecho porque en sí sus organizaciones en los ámbitos territoriales, locales, tienen su personería jurídica, ¿verdad? Establecida. Más sin embargo, nosotros somos un consejo que bajo, digamos, el funcionar tradicional lo hacemos de esa manera, de hecho. Contarles a los amigos y amigas que nos ven en el territorio nacional, pero también a los que nos están mirando fuera de las fronteras patrias,
que en El Salvador existen 3 pueblos indígenas organizadamente reconocidos. Y esos 3 pueblos indígenas podemos encontrarlos allá en Cacaopera. Están los hermanos cacahuiras, su idioma es el pisbi, ¿verdad? También tenemos a nuestros hermanos y el hermano pueblo lenca, y su idioma es el potón. Eso es bien importante porque el idioma no es lenca y tampoco el idioma es cacahuira, sino el idioma lo repito, el idioma del pueblo cacahuira es el pisbi y el idioma del pueblo lenca es el potón. Claro, de Lempa para el occidente tenemos todo lo que es el pueblo náhuatl pipil, y ahí estamos en la parte central del territorio nacional, en la parte paracentral y en la parte occidental. Por supuesto, hablamos el idioma náhuatl pipil, y ahí también tenemos algunas ramas como los nonualcos o nonualcas, los tepezontes, ¿verdad? Y yo soy de Aguachapán, ¿verdad? Tenemos una población fuerte en el departamento de Sonsonate, ¿verdad? Y ahí encontramos la mayoría de los compañeros y compañeras que quizás son los más grandes que hablan el idioma náhuatl todavía, y están concentrados mayoritariamente, no quiero decir que en los demás municipios y departamentos no hayan nahuatlantes, pero sí, digamos, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco, Izalco, Cuxinahuatl, son los municipios donde mayormente se habla todavía el idioma náhuatl, ¿verdad? Por supuesto que nosotros hemos pedido también fortalecer y revitalizar los idiomas pisbi y potón que los tenemos todavía en la parte oriental del país. Parte oriente. Bueno, sí, es muy importante lo que usted menciona, porque en algunas ocasiones hemos conversado con algunas personas y me dicen, bueno, yo solo sé que en Izalco, y muchos identifican Izalco, Nahuizalco, no sé si otros lugares. En el occidente, ¿en qué lugares podemos encontrar pueblos indígenas? Fíjese que en el occidente del país, específicamente en el departamento de Aguachapán, Tacuba, Tiquisaya, Santa Ana, Texistepeque, y en Sonsonate, que la mayoría de municipios, ahí tenemos, como ya lo decía, todo lo que son los izalcos, los 4 izalcos, sí. Es decir, Izalco, Caluco, Naulingo y Nahuizalco, ¿verdad? Pero también Huayúa, por supuesto, Cuixnáhuatl, por supuesto también, y Santa Catarina Mazahuat, San Antonio del Monte. Es decir, tenemos población indígena en la mayoría de los municipios del departamento de Sonsonate, en Acajutla también, y en ese sentido decirle que la terminología pueblo, no es, porque muchas veces decimos, nos tendemos a confundir pueblo indígena Izalco, pueblo indígena Panchimalco, pueblo indígena Nahuizalco, no. Esos son municipios creados a partir de la colonia, a partir de la invasión. Entonces sí, más bien que pueblo indígena somos los que descendemos, los que tenemos un origen histórico, ¿verdad?, de nuestros ancestros, y que guardamos todavía algún aspecto particular respecto al idioma, a las prácticas espirituales, a todo lo que tiene que ver la forma de cómo nos curamos, ¿verdad?, cómo convivimos con la madre tierra, y todo lo que tiene que ver los principios y valores respecto a la educación, que es bien importante para los pueblos indígenas visibilizar, ¿verdad?, la parte educativa, cómo convivimos, cómo educamos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Eso es fundamental. Sí. Bueno, lo que usted menciona, pues ya me ha pasado a mí por la mente también, porque realmente cuando uno dice pueblos indígenas, probablemente muchos nos imaginamos un asentamiento indígena o una población solo de personas indígenas, pero en realidad no, ¿verdad? En un municipio puede haber mucha gente que esté con sus raíces indígenas y que pues se sienta plenamente identificados. ¿Es así o estoy confundido? ¿Quién es indígena en El Salvador, licenciado Mendoza? No somos todos, no. No. Podríamos ser todos. Fíjese que la declaración, el convenio 169 nos remonta y nos manda al autorreconocimiento. Sí. Claro, ese autorreconocimiento deberá de estar sustentado con algunos parámetros tangibles e intangibles.
lo tangible como visto, ¿verdad? Como hablo, como mi comportamiento con mi vecindario, con mi familia, pero también la parte intangible, lo que estábamos hablando, la parte de mi origen, ¿verdad? ¿Quiénes fueron mis antepasados? ¿Dónde nací? ¿Cómo crecí? En mi comunidad, en mi cantón. Eso es importante, no solamente de decir, bueno, quizás es bonito ser indígena, me autodetermino indígena y entonces me pongo este vestido, aprendo a hablar el náhuatl o el pisbi o el potón. No tiene que ver también lo que es el origen nuestro, es la autodeterminación, pero lógicamente sustentado con principios, con la historia, con mi arraigo, ¿verdad? Y yo creo que a nivel del país, como usted dice, la mayoría debemos de tener un origen indígena. Claro, ahora a nivel de nuestro territorio tenemos la dicha de compartirlo con personas que son de otros orígenes, de otros pueblos, de otros continentes, ¿verdad? Esa es una dicha, pero ellos no dejan de ser, digamos, si son de Asia, no dejan de ser chinos, no dejan de ser afrodescendientes. De hecho, en nuestro territorio tenemos población afrodescendiente y tenemos organizaciones que se autodeterminan y que están trabajando por los derechos de la población afrodescendiente. Pero sí, digamos, ese origen, y yo creo que en el país nuestra historia ha sido muy, bueno, no es en el país, en América, nuestra historia ha sido muy, muy fuerte, muy dura, ¿verdad? Y estábamos hablando con un antropólogo en estos días que se está conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, decretado por las Naciones Unidas allá por 1994. Y hablábamos con él todo lo que los indígenas hemos tenido que pasar, toda esa historia. Y yo creo que en El Salvador, algo que marcó y que ha marcado el racismo institucionalizado, el racismo histórico, sí, institucionalizado en este estado, ¿verdad? Es que ya vamos a hablar de la reforma a la Constitución, okay, sí, hasta en el 2012. Entonces, claro, y su ratificación en el 2014, eso muestra los niveles de racismo y de discriminación que en este país, ¿verdad? Particularmente hemos tenido que enfrentar los indígenas. Entonces, ¿quién quiere ser indígena en un ambiente así, verdad? Es complejo. Entonces, claro, pero vamos a seguir hablando. ¿Cómo sería? Sí, en los siguientes segmentos vamos a abordar ya un poco el tema del trabajo que han hecho ustedes como coordinadora nacional en la lucha para defender los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, yo creo que es bien importante cómo definir. Usted nos hacía, hay un panorama de cómo es el hecho de ser o sentirse parte del pueblo indígena, pero aquí posiblemente de los que nos están viendo, algunos podrán decirme, a mí me encanta, me siento identificado. ¿Cómo puede determinar o cómo conceptualizar a una persona que sea indígena? Así lo más práctico posible. Fíjese que conceptualizarlo es complejo, desde usted hacia mí, sí, o desde nosotros hacia los demás, sino es una cuestión que don Guillermo nos decía. ¿Qué es ser indígena? Es conocerlo, sentirlo, vivirlo, ¿verdad? Y no avergonzarnos ni tener temor de serlo, sí, ¿verdad? Porque por el mismo tema histórico nos avergonzamos y nos daba miedo. Yo creo que a partir todavía, en el 93 que surge el CECENIS, hablar del tema indígena a nivel del país era algo vergonzoso y todavía era algo que daba miedo, ¿verdad? Entonces nosotros surgimos y existían apenas 9 organizaciones indígenas a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, creo que la autodeterminación, el autorreconocimiento ha crecido, ¿verdad? Las condiciones, pues a lo mejor motivan a las personas a autodefinirse como tal, pero como le digo, es una cuestión que debe de nacerlo de la persona y que ese sentirlo, ese vivirlo,
Ese sentirlo tiene que estar acompañado del vivirlo, ¿verdad? No solamente de decirlo. Esta Asamblea Legislativa, en los diferentes órganos de Estado, deberán de haber muchos descendientes de mis abuelos y abuelas. Lo que pasa que por el mismo contexto en el que hemos tenido que vivir, ya no nos autodeterminamos. Yo creo que el tema de la partera, ¿quién se hizo atender por una partera? ¿Quién se curó de ojo? ¿A quiénes sobaron de empacho? Es decir, toda esa cosmovisión, esos conocimientos y saberes los han vivido, ¿verdad? Y alguien por lo menos en el CECENIS decía, es que yo soy blanquito, pero soy indígena. Tengo ojos de color, pero soy indígena. Y eso no debe de ser una limitante para que alguien se autodetermine indígena. ¿Por qué? Porque en el proceso de construcción de este Estado-Nación se vinieron gestando diferentes tipos en este contexto social de mezcla, digamos. En el caso de una familia puede ser que el papá tenga genes europeos y la mamá es indígena. Entonces, claro, la persona determina si quiere ser europeo o quiere ser indígena como su mamá. Eso viene desde las épocas de las conquistas y todo eso. De la invasión. Recuérdese todo lo que las abuelas tuvieron que enfrentar a partir de 1833, allá por la historia de Anastasio Aquino. Y si nos remontamos a la historia de Feliciano Ama, ¿verdad? En donde con tal de masacrar a la población indígena, dijeron, estos son comunistas, ¿verdad? Los indígenas no conocíamos, o sea, luchamos por nuestros derechos, ¿verdad? Sí. Luchábamos y vamos a seguir luchando por nuestros derechos, ¿verdad? Bueno. Particulares. Sí, bueno, nos ha escapado el tiempo en este primer segmento, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando, vamos a conocer un poco también de las propuestas de ley que han presentado esta Asamblea Legislativa, los logros que han tenido como organizaciones indígenas y pues por ahí también se me quedan algunas preguntas de este primer segmento que lo queremos hacer. ¿Cuáles podrían ser los apellidos más comunes, digamos, de las raíces indígenas que nosotros tenemos? Así que ya volvemos y vamos a conocerlo cuando regresemos.